9. Los ángeles y liberación. En momentos de peligro y desesperación, el Señor me ha señalado: invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás. Salmo 52.15. Muchas veces he clamado al Señor en el día de la angustia. He orado en el Espíritu Santo por horas, y las Escrituras han venido a ser reales y poderosas para mí. El Señor me ha dicho: no importa lo que veas, no importa lo que yo sientas, debe creer en mi palabra. Debes creer en lo que te he prometido. Mis promesas son verdaderas. A continuación veremos algunas de las promesas por liberación que hay en la palabra de Dios, con las cuales podemos llenar nuestros corazones y mentes, usándolas como base para nuestras oraciones. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Isaías 31, 2.5, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Isaías 46, 2.4, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías 1, 2.8, Cristo os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2 y 13-15, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. 2 Timoteo 4 y 18, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. 2 Pedro 2.9, en el libro de los Salmos, también hay muchas evidencias maravillosas de la liberación de Dios. A continuación cito algunas de ellas. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. 18 2.2, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. 32 2.7, busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. 34 2.4, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. 34 2.7, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. 41 2.13, en la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meribá. 81 2.7, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. 91 2.14-16, envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. 107 2.20, la presencia de Dios trae liberación. La misma presencia del Señor nos trae liberación. En las visiones que Dios me ha dado, he visto ángeles entrando a las iglesias. Normalmente entran por la puerta del frente, la cual, en muchos santuarios, va directamente hasta el púlpito. Cuando Cristo va a bajar, ellos comienzan a mover sus alas, como un ventilador inmenso. Ellos ventilan el piso y una alfombra real de color rojo es colocada para que Cristo camine sobre ella. Luego vi a los ángeles formar dos líneas paralelas en el pasillo céntrico de la iglesia. Las personas en la congregación no pueden ver a los ángeles, pero los mensajeros celestiales tocan sus trompetas, como si un rey estuviera entrando. Luego miré un gran carruaje llegar hasta las puertas principales de la iglesia. Ángeles enormes abrían las puertas. Eran puertas espirituales. Y Cristo entraba. Oh, cuán bello es él. Los ángeles siempre estaban con él, escoltándole y llevando mensajes en libros y pergaminos. Algunos de esos ángeles llevaban cuernos de fuego. Otros llevaban espadas, u otras cosas. Cuando Cristo entraba, el ministro decía: siento la presencia del Señor. Entonces miraba nubes aparecer sobre la congregación. De manera similar, cuando predico en las reuniones de los hogares, la presencia del Señor también se deja sentir,
y yo miro lo que parece ser un rocío o nube sobre las personas. Después de esto, muchos levantaban sus manos, y decían, siento la presencia del Señor. Cerrar paréntesis. Parecía como si hubiera cientos de ángeles, colaborando con el Señor. También colaboraban con los ministros para llevar la sanidad de Jesús a las personas. También ministraban cuando era dada una profecía. En medio de todo esto, sé que Dios me estaba diciendo que los ángeles están en medio nuestro. He visto esta visión muchas veces durante mis viajes en los últimos 10 años. Siempre que la veo, hay almas que se salvan. Hay tan gran mover de Dios que la gente se arrepiente de sus pecados cuando predico del infierno. Veo a los ángeles entrar en acción en la congregación, y, a veces veo a algunas personas atadas con cadenas oscuras. Los ángeles queman las cadenas a medida que las personas se arrepienten delante de Dios. He visto a personas perdonar por completo a aquellos que les han hecho daño. Ellas levantan sus manos y alaban al poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Durante estas poderosas visiones, el Señor sale de su carruaje y camina por la iglesia. Él toca a ciertas personas en la cabeza. La unción y el pacto de Dios son muy reales. Crea que Jesús murió para darnos vida. Crea que Él vendrá otra vez. Crea que Él manifestará su gloria en nuestros servicios, si le damos la oportunidad, si creemos en Él. Satanás quiere que dudemos, para así hacernos daño. Él quiere inyectar incredulidad en todos nosotros. Pero, aleluya, Dios ha pagado el precio de nuestra libertad. Nuestro Señor Jesús lo hizo por nosotros. Si nos unimos a Él, si nos perdonamos mutuamente, recibiremos el perdón absoluto. Véase Mateo 6 y 14-15. No permitamos que haya ninguna obstrucción en esa unión. Permitamos ser sanados de nuestras enfermedades, dolencias y padecimientos. El poder de la cruz en la liberación. En otra ocasión, estaba yo predicando en un servicio, y tenía gran unción. Súbitamente, tuve una visión de unos ángeles que cargaban una cruz blanca muy grande hasta el frente de la iglesia. Mientras la congregación oraba con otro ministro, vi que de un extremo de la cruz salía poder que se posaba sobre la persona por la que se oraba. Cada uno fue sanado y libertado, porque fueron tocados por el poder que salía de esa cruz. He visto esto muchas veces. Mientras predica la palabra de vida, puedo ver la cruz sobre mi cabeza. La cruz siempre emana poder. Es por medio de ese poder de la cruz que se cumple la liberación, y es posible la salvación. Podemos ser libertados hoy si reclamamos como nuestro lo que Cristo Jesús pagó en el Calvario. El secreto está en la expiación. Debemos creer en Jesús. Debemos creer en sus milagros. De nuevo, una de las grandes artimañas del diablo es sembrar la duda y la incredulidad en nosotros. Dios quiere darnos gozo, alegría y realización, pero el diablo quiere darnos dolor, pena y desconsuelo. Sin embargo, Dios es más grande que todas esas cosas, y debemos mirarle a Él. La liberación se hace posible por medio del poder de la cruz. La compasión nos lleva a la liberación. Un día mientras viajaba en un avión, pensaba en una crisis que un familiar enfrentaba. Comencé a llorar, y las lágrimas rodaron por mi rostro. Gracias al Señor, tenía cierta privacidad. Llevaba puesto anteojos de sol, y no había mucha gente en esa sección del avión. Era un vuelo largo, así es que me acurruqué en la esquina cerca de la ventana mientras lloraba. Mientras las lágrimas rodaban por mi rostro, miré por la ventana, y me maravillé de ver un bello arco iris. Inmediatamente, recordé las promesas de Dios. Cuando Él colocó el primer arco iris en el cielo, Él le prometió a Noé que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Véase Génesis 9:2.8-17. Mi corazón fue reanimado al ver ese arco iris, porque me recordó de las preciadas promesas de Dios. Luego, como si afirmando lo que había visto en la naturaleza, tuve una bella, gloriosa e impresionante visión. Miré lo que parecía ser un gran fuego rojo en el cielo y el semblante de Dios en su trono. Es difícil describir lo que vi después, pero parecía como una huella que iba desde la tierra hasta el trono de Dios. Ahí en la huella, vi lágrimas, e inmediatamente pensé en Jesús. Mis pensamientos sobre Jesús coincidían con mi recuerdo de un evento histórico. En uno de los episodios más tristes de la historia norteamericana, algunos de los indígenas cherokees fueron sacados de su tierra,
llevados como rebaño a fortines provisionales con mínimas facilidades y alimento, fueron forzados a marchar unas 1000 millas. Algunos hicieron parte de esa jornada en bote bajo las mismas condiciones horrendas. Cerca de 4000 cherokees murieron durante su desplazamiento del sureste hacia reservaciones gubernamentales en el territorio de Oklahoma. La ruta por la cual viajaron en su jornada es conocida como The Trail of Tears, el sendero de lágrimas. El significado literal de las palabras cherokee en Unadaultsuni es el sendero por donde lloraron. Cuando tuve esta visión del trono y del sendero de lágrimas, pensé en este evento histórico, pero mis pensamientos más vividos estaban en Jesús. Recuerdo cómo Jesús caminó por la vía dolorosa, subiendo por el monte Calvario. Recuerdo las huellas de Dios, el dolor y el sufrimiento. Luego recordé el dolor, el sufrimiento y las penas por las que pasan los santos de Dios a lo largo de los tiempos. Como señal de que Él estaba conmigo, Dios me dio un poema al cual titularé, En las huellas de las lágrimas de Dios. En las huellas de las lágrimas de Dios, había muchas palabras escritas, muchos mensajes para Dios de penas y dolor. En las huellas de esas lágrimas, el enemigo ha causado mucho daño. Las huellas de esas lágrimas son clamores a Dios mezclados con duda e incredulidad en las promesas del pacto de Dios. Tanta pena, tanto dolor, se ve. El enemigo hiere y mata a nuestros hijos, y a los que amamos. Pero hay esperanza en las huellas de las lágrimas de Dios. Hay vida, hay paz en las huellas de las lágrimas de Dios. Mientras continuaba mirando por la ventana, parecía como si lágrimas caían del cielo. Cada lágrima tenía un mensaje divino en ella, dejando una huella en la tierra. Entonces supe que Dios había escuchado mi ruego. Realmente Él se conmueve por las cosas que enfrentamos. Hay muchas historias en las huellas de las lágrimas de Dios. Sus lágrimas bajan como agua mezclada con nuestras lágrimas. Mis lágrimas, y las suyas, son un mensaje a Dios. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro. Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamaré. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Cerrar interrogación. Salmos 56 2.8-11. La revelación de ese día me provocó mayor respeto por lo que Jesús pasó por amor a nuestro gran Dios. Él nos ama tanto que envió a su Hijo Jesús para darnos vida eterna, para que nunca muramos. Con todo, mientras estamos en esta tierra, debemos continuar derrotando el reino de Satanás con la palabra de Dios. Debemos continuar haciendo las cosas que Dios nos ha mandado. La visión también me dio un gozo increíble. Por medio de ella, Dios secó mis lágrimas, haciéndome recordar que, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Isaías 53 2.4. Él me aseguró que mis familiares serían libertados, como también pueden ser los suyos. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos las 16:31. Cuando el avión aterrizó, me dirigí hacia mi destino fortalecida en el Señor. Esa noche, ministré en un servicio donde vi muchas personas heridas y tristes. Les di palabras de consuelo, aliento y esperanza en la palabra del Dios viviente. Les dije que, ciertamente, las lágrimas que Cristo derramó por nosotros son tan poderosas hoy como lo fueron el día en que Él las derramó. Usted, también, probablemente ha llorado muchas lágrimas, porque no ha entendido algunas de las cosas que le ocurrieron. Pero recuerde, nunca podremos comprender todo en esta vida. Pero la Santa Palabra fue escrita para nosotros, y nos fue dada por Dios. El Espíritu Santo inspiró a hombres sensatos para que escribieran las Escrituras. 2 de Pedro 1 2.20-21. Crea en ella completamente. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13 2.8. Es en Él en quien debemos fijar nuestra mirada. Es en Él en quien debemos poner nuestra esperanza. Es el quien nos da deleite y gozo. Le desafío hoy a que se anime, y conozca que hay un Dios que siempre cuida de usted, y de su familia. Él envía a sus ángeles a cuidarle. Ellos siempre están listos para obrar por usted, y para ayudarle. Preste atención a los ángeles y tenga presente que Dios los ha enviado. Clamores por liberación.
En un capítulo anterior, vimos que los ángeles luchan contra el diablo a favor de Dios. Dios emplea a sus ángeles para libertar a las personas de demonios, enfermedades y padecimientos. En muchos servicios de liberación, he escuchado a personas clamar: Dios, ayúdame. Dios, libértame. Era obvio que ellas realmente deseaban ser libertados. A medida que ellas clamaban a Dios, yo miraba que ángeles aparecían y tocaban firmemente sus corazones. Podía ver cosas u objetos que quebrantaban a las personas, y los espíritus inmundos literalmente salían de sus bocas. Los ángeles ataban esos espíritus inmundos con cadenas, y los llevaban a los lugares secos. Véase Mateo las 12:43-45. He visto algunos espíritus inmundos salir por el techo y desaparecer. Otros parecen quemarse en llamas. Una noche, oré diligentemente en el espíritu, para que Dios libertara a las personas de las drogas. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, intercedí ante Dios, porque yo había determinado no descansar hasta recibir una respuesta de Él. Temprano en la mañana siguiente, Dios envió un ángel para darme una visión. A medida que el espíritu me tomaba, vi rayos de luz como flechas que salían desde mi casa hasta el cielo. Luego, miré las puertas del cielo abrirse, y vi un ejército de grandes caballos. El lomo de los caballos era de aproximadamente 4 pies de ancho, las pezuñas medían casi 1 pie de ancho. Estos animales majestuosos eran de un color blanco puro, y tenían la piel como de satín. Ellos eran bellos, estaban cubiertos de armaduras, listos para la batalla. Luego vi a los que jineteaban los caballos. Estos eran ángeles que parecían como de 12 o más pies de alto. Ellos tenían hombros muy anchos, y llevaban puesto lo que parecían botas del ejército. Atadas a sus rodillas y barbillas, había piezas como de metal. Estas cubrían la parte baja de las piernas. Desde sus cinturas hasta las rodillas, llevaban largas túnicas de metal. Ellos tenían corazas de hierro, y sus mangas eran de un material que yo nunca he visto antes, pero lucía como plata mezclada con oro. Cada ángel tenía una espada grande en su costado. Las llamas salían de ambos extremos de las espadas. Los ángeles también llevaban cascos como de fuego. Sus rostros estaban cubiertos, pero los cascos tenían orificios por los que podían ver. Fuego salía de sus bocas. Sus ojos parecían llamas de fuego. Si los viera en la tierra, usted podría pensar que el mismo diablo le perseguía. Sin embargo, yo sabía que venían del cielo para ayudarnos. Estos ángeles guerreros jineteaban en formación, rango tras rango, tal como lo hace un ejército terrenal que se prepara para la batalla. Era obvio que estaban preparados. Tenían rostros impasibles y poderosos. Los ángeles se dirigían hacia la tierra, cabalgando en caballos fuertes. Cuando llegaron a la tierra, el Señor me mostró en visión que los jinetes y los caballos se dirigían a las ciudades. Cabalgaron hacia las calles nocturnas donde los traficantes de drogas, asesinos, prostitutas, salones de homosexuales y clubes nocturnos se encontraban, en las calles de dolores y penas. Los vi entrando a los hogares y otros lugares donde había personas atormentadas espiritualmente. Primero, oré alarmada: «Oh, mi Señor». Pero después se me vino a la mente que ellos estaban llevando a cabo una poderosa liberación, y no un juicio de fuego. Los vi acercarse a las personas en las calles que estaban espiritualmente atadas, y ni siquiera sabían que los ángeles estaban ahí. En las personas atadas, pude ver espíritus, formas oscuras, como monos o demonios. Esos atormentadores perversos tenían alas en sus hombros. Alrededor de sus cabezas, o en sus cuerpos, había serpientes. Lo que estaba viendo eran personas reales, siendo atacadas por espíritus inmundos invisibles. Vi a un ángel guerrero enfrentarse a los espíritus inmundos, y echar fuera las serpientes. Los ángeles parecían convertir a los espíritus inmundos en ceniza. Fuego salía de las manos de los ángeles, y parecía cremar a los demonios. Los ángeles también tocaban las cabezas de las personas de la calle, y sacaban de sus cabezas cosas opresoras que parecían malévolas. Yo sabía que esos eran espíritus inmundos. Las personas movían sus cabezas en señal de descanso que habían recibido ahí mismo en la calle mientras eran libertadas. Miré a ángeles guerreros hacer estas cosas en muchos lugares. Por ejemplo, vi a ángeles entrar a un lugar que parecía ser un club nocturno. Ellos se acercaron a un hombre que estaba sentado en la barra,
El hombre estaba llorando, porque tenía un espíritu oscuro sobre su hombro. Un ángel arrancó el monstruo de este hombre, era más grande que el hombre, y esa cosa, fue convertida en ceniza. El hombre movió su cabeza, secó sus lágrimas, se puso en pie, y se encaminó hacia la puerta. El Espíritu Santo me dijo: viene un cambio. Viene liberación. Yo libertaré a muchos de las artimañas y de las ataduras del pecado, y de Satanás. Verás un gran mover de mi espíritu en las tierras, yo libertaré a muchos por medio de las oraciones en los santos. Y te ungiré, para este ministerio porque, has clamado por la liberación de estas personas. Haré esto por ti. Después vi a varios ángeles entrar a hospitales y otros lugares, libertando a las personas de sus enfermedades y padecimientos. Era maravilloso ver las obras poderosas de estos ángeles guerreros. Los demonios huían de ellos. Los demonios temblaban, porque sabían que iban a ser destruidos. Por varias semanas, vi esta visión muchas veces. Me veía en ellas, y podía ver a los ángeles y la palabra. La Biblia se abría a veces, y yo podía ver los pergaminos, a la medida que los ángeles ministraban con la palabra Dios, y el Espíritu Santo. Dios me mostró que había llegado la liberación a todo el mundo, en el nombre del Hijo, el Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso era! En su libro, Marching Orders for the End Battle, Órdenes de marcha para la última batalla, Corrie ten Boom escribió acerca de una experiencia en el Congo durante una sublevación rebelde que ilustra mucho más cómo Dios envía ángeles para libertar a su pueblo. Cuando los rebeldes avanzaron hacia la escuela donde vivían cientos de niños misioneros, ellos planeaban matar tanto a los niños como a los maestros. Los que estaban en escuela sabían del peligro, y empezaron a orar. Su única protección era una cerca y un par de soldados, mientras que el enemigo, que se acercaba más y más, contaba con cientos de personas. Cuando los rebeldes estaban bien cerca, algo repentino ocurrió. Ellos se dieron la vuelta, y empezaron a correr. Al día siguiente ocurrió lo mismo, y al tercer día también. Uno de los rebeldes cayó herido, y fue llevado al hospital de la misión. Mientras el doctor vendaba las heridas, él le preguntó al rebelde: ¿por qué no entraron a la escuela como planeaban? No pudimos, contestó el herido. Vimos cientos de soldados en uniformes blancos, y nos asustamos. En África los soldados nunca usan uniformes blancos. Así, es que debieron haber sido ángeles. Qué maravilloso, es que el Señor pueda abrir los ojos del enemigo, para que ellos vean a sus ángeles. Nosotros, como hijos de Dios, no necesitamos verlos con nuestros ojos humanos. Nosotros tenemos la Biblia y la fe, y por medio de la fe, vemos las cosas invisibles. Fuentes de liberación. En otra revelación que Dios me dio, el Espíritu Santo vino como un viento divino. Él comenzó a flotar por los pueblos y las ciudades. A medida que el viento soplaba, bolas de fuego empezaron a aparecer, iban de arriba hacia abajo, y por todos lados. Era como si el Espíritu Santo estaba preparando el camino para algo. Luego vi lo que parecía grandes puertas abrirse en el cielo, y pude sentir el poder de Dios pasar por esas puertas. Parecía como si las puertas fueran el universo y el cielo estuviera por sobre ellas. Por esas puertas salían ángeles de a caballo vestidos para la guerra, tal como lo describí anteriormente. Nuevamente aquí estaban esos guerreros espirituales de los cielos, llenos de la gloria, el poder, la fuerza y la majestuosidad de Dios. Los ángeles cabalgaron por sobre la tierra por donde había pasado el Espíritu Santo. Yo pude ver en los ríos blancos, llenos de luces y gloria que fluían. Estos ríos se movían por las montañas y los valles, eran afluentes y riachuelos de liberación. Por donde estos pasaban, los demonios huían por millones, tratando de escapar de ellos. Los espíritus inmundos corrían y corrían, y mientras más corrían el fuego de las espadas de los ángeles salía y parecía cremarlos. La palabra de Dios confirma que el perverso será consumido. Nuevamente, en Malaquías 4:2.3, Dios dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Creo firmemente que Dios tiene que enviarnos ángeles libertadores desde los cielos debido a la abundancia de ataques que enfrentamos de Satanás y sus séquitos. Permaneciendo libres. En un servicio donde se estaban obrando milagros, entró un joven como de 25 años. El joven estaba llorando. Él traía una mirada irracional y desesperada.
Se podría decir que estuvo tomando y drogándose. Él exclamó, por favor ayúdenme. ¿Hay alguien que me pueda ayudar? Quiero ser libre. Estoy cansado de esta vida. Estoy cansado de esta adicción. Ayúdenme. Ayúdenme. La compasión del Señor cubrió la habitación. Llenos de esta compasión, comenzamos a orar por el joven, y empezamos a echar fuera espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Lo ungimos con aceite. Le ayudamos a repetir la oración del pecador. Inmediatamente él comenzó a mover su cabeza. Él había sido libertado completamente. Cuando se puso en pie, su mirada estaba completamente limpia. Este joven elevó sus manos al cielo y luego comenzó a magnificar y alabar al Señor. Dios lo había transformado completamente en solo 15 minutos. Entonces un jovencito de 12 años se le acercó a este hombre y le dijo, ¿le puedo decir algo? ¿Sabe usted lo que yo vi cuando estas personas oraban por usted? El hombre contestó, no. Vi demonios que salían de usted, y se quedaron alrededor como esperando para volver a entrar en usted. Pero todas estas personas estaban alrededor suyo, orando. Luego miré que un ángel con una espada se acercó, y los echó. Ellos no pudieron regresar. El joven alabó al Señor. Y nosotros estábamos muy contentos, porque Dios le había alcanzado, salvado y libertado. Este hombre está ahora entre buenas personas cristianas, y asiste a una iglesia. Dios me ha revelado muchas cosas acerca de la liberación. Algunas de las personas por las que hemos orado realmente querían ser libres, pero 6 semanas más tarde, ellas tenían los mismos demonios de lujuria o adicción. Debemos continuar orando por ellas. Debemos aconsejarles. Debemos enseñarles que después que una persona ha sido libertada, ésta no debe involucrarse más en las cosas que antes le ataban. Si usted quiere saborear la bondad de Dios y el mundo a la misma vez, en su corazón hay un conflicto fatal, el cual debe ser resuelto. Es muy importante permanecer limpio después de que Dios le ha cambiado. Busque una buena iglesia que crea en Jesucristo y en su liberación. Obedezca la palabra de Dios. Aléjese de las cosas pecaminosas que antes le arrastraban. Manténgase cerca del corazón de Dios. Estas verdades son esenciales, porque si usted ha sido libertado, usted debe desear permanecer en este estado. Usted debe decidir cuál camino tomar. ¿Quiere realmente usted adorar a Jesús y servirle? ¿O quiere usted seguir las cosas mundanas y al diablo? Si usted ya ha sido libertado de las cosas inmundas, Dios le lleva a un lugar donde usted debe escoger. Dios es un verdadero libertador, y aquellos a los que Él liberta realmente lo son. Véase Juan las 8:36. Por consiguiente, cuando usted echa fuera a Satanás, diga, Satanás debes irte en el nombre de Jesús. Cuando los demonios son echados fuera de las personas, los ángeles esperan listos para encadenar y llevarse a estas potestades de maldad. Pero, debemos hacer algo por el Señor a medida que le entregamos nuevamente nuestras vidas. Él espera que le adoremos, le sirvamos, le alabemos, y que en medio de cualquier situación, creamos que Él nos dará la salida. Yo sé y creo que Él lo hará. Todo ministro del Evangelio cree en esto. Cuando lo creamos, Jesús irá por las tierras demostrando su poder. El Espíritu Santo vendrá, y, junto con los ángeles, ministrará en cada servicio a todos aquellos que realmente aman a Dios y guardan sus mandamientos. Usted verá el mover de Dios en las tierras como nunca antes lo haya visto. Dios está preparando un pueblo para este movimiento del final de los tiempos. Él busca por un pueblo que confíe en Él y le ame por quien Él es, un pueblo que crea en lo que la palabra dice. Creo firmemente que Dios está preparándose para hacer grandes y maravillosas cosas en nuestras tierras. La unción destruye el yugo. En cierta ocasión, durante un servicio en el cual muchas personas venían por oración, empecé a ver, en el espíritu, una luz blanca mezclada con negro como en un círculo alrededor del cuello de las personas que pedían oración. Entendí que ese círculo representaba una atadura. El Señor me habló, y me dijo, voy a romper ese yugo. La unción romperá el yugo. Luego recordé que la Biblia dice, acontecerá en aquel tiempo que, el yugo se pudrirá a causa de la unción, Isaías las 10:27. A medida que las personas se arrepentían de sus pecados y pedían perdón a Dios, pude ver ángeles ministrando con sus manos,
ellos rompían el yugo de atadura del cuello de esas personas. El servir a Satanás trae ataduras espirituales como también ataduras naturales. Esas personas estaban bajo atadura espiritual, porque habían servido al diablo y al pecado. Los ángeles de Dios hacen su voluntad y rompen el yugo por medio de la palabra de Dios, y con el poder del Espíritu de Dios. La razón por la cual las personas dicen: me siento más liviana, me siento mejor, después que han orado por ellas, es porque la atadura ha sido rota en el reino espiritual. Cuando usted está en serio con Dios, cuando usted es genuino y abierto con Él, Él la libertará. Él es quien la liberta. Lo importante es presentarle al Señor un alma honesta. Segundo, asegúrese de perdonar a las personas que le hayan hecho daño. De acuerdo a la palabra de Dios, usted debe perdonar a todo aquel que le haya hecho daño o le haya herido. La falta de perdón es algo pavoroso. Usted debe perdonar para que el Padre Celestial le perdone a usted. En Mateo 6:14-5, Jesús dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Liberación del control de Satanás. En cierta ocasión, viajaba a otro país. Yo sabía que el pueblo de esa tierra adoraba a muchos dioses falsos e ídolos. Sin embargo, yo también sabía que Dios amaba las almas de esas personas y quería salvarlas. Mientras estuve ahí, el Espíritu Santo me ungió para profetizar contra sus ídolos y su brujería. Yo sabía y profeticé que la presencia de Dios y su palabra llegaron a ese país para salvar hasta el último. Véase Hebreos 7:25. Él ha venido para libertar a los cautivos, a desatar cualquier carga pesada, a quitar las escamas de los ojos de las personas, para que puedan recibir la verdad de Dios. Véase Isaías 61:2.1. Hechos 9:2.1-18. En el reino espiritual, Dios me permitió ver muchos rostros cuyos ojos y oídos habían sido cerrados. Luego vi un relieve visible de manos que sacaban las escamas de esos ojos y oídos. Aquellos que fueron libertados movían sus cabezas en señal de libertad. Ellos clamaban de gozo: ahora veo. Ahora entiendo. Fue como si las tinieblas hubieran cegado sus mentes, pero cuando Dios los tocó, la ceguera que Satanás había colocado en ellos fue removida. Yo sentí que esta visión significaba que el Evangelio debía llegar a cada nación, a cada país. En ese mismo país, la esposa de un pastor y yo oramos por muchas horas por espacio de 2 días. A la medianoche tuve la visión de una carretilla que circulaba por toda la ciudad. Por donde pasaba cortaba las cabezas de miles de serpientes que se esparcían a lo largo del camino. Mientras la carretilla pasaba por los valles, matando a las serpientes, yo oraba a Dios, y vi el mover del Espíritu Santo. De repente, miré como si las puertas del mismo cielo se abrieron. Ejércitos de ángeles bajaban en gran majestad. Pude ver las manifestaciones del poder, la gloria y la fortaleza de Dios. Él había enviado a sus ángeles a la tierra para libertar esa ciudad. Luego vi ángeles entrar en un orificio de la tierra. Desde las oscuras profundidades, ellos sacaron a un monstruo redondo y feo que tenía una cabeza horrible. Primero, ellos encadenaron al monstruo. Luego lo alaron para sacarlo. Ese ente era bien largo, y había envuelto a toda la ciudad. Había permeado la tierra, las calles, las casas y la atmósfera. Pero el monstruo no tenía salida contra el poder de Dios. Parecía que había pasado horas, observando a los ángeles, libertando a la ciudad de esa potencia malvada, pero supe que Dios había libertado completamente esa ciudad de los poderes demoníacos. Le dije a mi amiga: deberías ver lo que Dios está haciendo por este país. Desde entonces, hemos escuchado buenos reportes de que el Evangelio avanza en esa nación. Cosas maravillosas están ocurriendo, iglesias están siendo establecidas. Pero Dios, en su misericordia, trató primero con los demonios, y libertó al país de la idolatría demoníaca, y de la adoración a los ídolos. Dios dice en su palabra: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Proverbios 11:11, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios 14:34, abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono.
Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. Proverbios las 16:12-13. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, y contra sus príncipes. Porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. Isaías las 3:14. Dios contestará las oraciones e intercesión de aquellos que se consagran a él, y él sacará de raíz toda perversidad que esté presente en sus comunidades y naciones. El poder del nombre de Jesús. Algo que he llegado a esperar, pero que constantemente me sorprende, es la reacción de los ángeles malos, los espíritus demoníacos, cuando los reprendo en el nombre de Jesús. Cuando echo fuera demonios en el nombre de Jesús, veo ángeles abrir la Biblia y lanzarla al rostro de Satanás. La palabra de Dios viene a ser como una espada que le persigue. He visto a Satanás disfrazado como serpiente, como hombre y como ángel. Cualquiera que sea la forma que tome, siempre reconozco que es el diablo. Cuando el siervo de Dios, o sus ángeles, comienzan a hablar la palabra de Dios, el diablo se retira y deja ir a su víctima. Él se va, porque la palabra de Dios viene contra él. Es importante que mantengamos una relación honesta y cercana con el Señor antes de reprender demonios en el nombre de Jesús. En la Biblia, los hijos de Eseba intentaron usar el nombre del Señor, sin tener una verdadera relación con él. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos, y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hechos las 19:13-17. El nombre de Jesús no es un artificio. Él es nuestro poderoso Salvador, y es digno de ser alabado y honrado. Su nombre no debe ser usado ligeramente. Con todo, cuando usamos el nombre de Jesús con verdadera reverencia y fe, Satanás no puede contra él. Dios tiene la victoria. Es muy importante recordar que, con respecto a la liberación, Satanás es solo un ser creado. Él no es omnipotente, omnisciente ni omnipresente como Dios es. Nuestro Señor Jesucristo siempre es y será más poderoso que el diablo y sus demonios. Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. 1 Pedro las 3:21-22. Asimismo, Dios tiene multitudes de ángeles que llevan a cabo sus obras y planes. Sin importar cuántos demonios tenga el diablo, los santos ángeles de Dios son más. Dios siempre tiene la victoria, y él dará libertad. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmos 18:2.2.